Hola, hola mi gente Duchi, bienvenidos a este episodio número 20. Felicidades a todos los que contestaron excelentemente bien la trivia anterior, porque de verdad que estuvo genial. Este libro de Daniel me tomó bastante tiempo estudiarlo, sentarme, o sea, escribir, no sabe, este libro requirió de mucho esfuerzo, de tiempo, de ser más detallado, más específico, porque siempre tenemos algunas historias de referencias acerca del libro de Daniel, pero aquí hay mucho que contar, mucho que explicar, mucho que aprender sobre todo. Así que no se despeguen de este episodio porque está genial. Libro de Daniel, escrito por el propio Daniel, en hebreo, Daniel, aquí lo voy a dejar, que significa Dios es mi juez. Realmente eso es lo que viene a ser Dios acá, a juzgarnos. Este libro de Daniel fue escrito en hebreo y en arameo. No sé si fue la primera parte en hebreo y la segunda parte en arameo, o fue todo en hebreo y después se tradujo en arameo. Hay mucha discordancia, hay mucha disyuntiva, no sé cómo decirlo, en este tema, porque ya no venimos como los libros que totalmente fueron escritos en hebreo, sino que ahora también tiene parte aramea. Además, fue entre el periodo de 605 a 535 años antes de Cristo. Bueno, este libro lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte es la parte histórica, porque también tiene historia, obviamente, y muchas de las famosas, la de Foso de Leones, el horno de fuego y para de contar, pero también tiene una segunda parte poderosa que yo siento que es la esencia, siento no, es la esencia del libro de Daniel, y es la parte profética. Así que para la primera parte, del capítulo 1 al capítulo 6, vamos a ver la parte histórica, donde se ven las pruebas de fe, las pruebas de fidelidad, incluso para Daniel y sus amigos. ¿Ustedes se acuerdan quiénes son sus amigos? ¿Los conocen? Pues yo se los voy a mencionar. El primero es Ananías, segundo Misael y el tercero Azarías. Estos tres, junto con Daniel, estos cuatro hebreos, fueron cautivos y llevados a Babilonia, pero curiosamente o intencionalmente fueron cambiados sus nombres. A Daniel Belsasar, que Bel significa Dios es mi juez o es mi protector, pero en el caso de Ananías, que lo cambian a Sadrach, significa misericordia de Dios, y ahora misericordia de Marduk. Marduk era el dios pagano de allí, de Babilonia, así que por ende estos nombres fueron, como por eso les decía que intencional, cambiado para que ellos realmente pudieran ser mezclados en ese pueblo babilónico. También está Misael, quien le cambia a Mesac, que significa es quien es como Dios, y ahora es quien es como Marduk, ya saben, Dios pagano. Y pues ya el tercero, Azarías, le cambian a Abednego, que significa siervo de Dios, siervo de Nego. Bien, ahora, ¿qué pasa aquí en este primer capítulo de Daniel? Aquí vemos la primera prueba de fidelidad, y fíjense qué curioso cómo se liga la historia de Daniel, o cómo se repite también a veces las cosas con al principio, ¿no? Eva, cuando fue tentada ¿con qué? Con un fruto, comer. Estos mismos también fueron tentados, Daniel y sus amigos, y ellos se dispusieron a no contaminarse. Versículo famoso, el versículo 8, de con la comida del rey. No contaminarse con alcohol, con nada que pudiera dañar su cuerpo, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ya saben que son hijos de Dios. Así que le dan 10 días de pruebas, y ellos logran demostrar que comiendo sano, con una reforma pro salud, pueden ser más sabios, más inteligentes, más fuertes que los que estaban allí. Y fueron realmente destacados en esto. Así que hallaron gracia ante el rey de Nabucodonosor y fueron bendecidos como tal. Bien, ahora también vemos en este segundo capítulo, que este segundo capítulo voy a ser un poquito más detallista, porque nos da una introducción de lo que vamos a ver en la parte profética del libro de Daniel. En este segundo capítulo vemos un sueño curioso que tuvo Nabucodonosor, pero como cosa de Dios, maravilloso el poder, como Dios sabe y hace sus planes, a Nabucodonosor se le olvidó el sueño. Así que busca a los magos, busca a los astrólogos, busca a todos los sabios para que le interpreten, le cuenten el sueño y le interpreten. Y no haya quien le cuente y quien le interprete. Así que ordena a que maten a todos los sabios. ¿Y ustedes creen que estaban allí entre los sabios? Pues obviamente Daniel y sus amigos, quien fueron considerados más sabios e inteligentes incluso que los de allí de Babilonia, también estaban incluidos en esa orden, en ese decreto. Así que Daniel y sus amigos, ¿qué hacen? ¿Qué debemos hacer tú y yo cuando somos tentados, cuando somos juiciados para muerte, o cuando nos atacan? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer?
orar. Efectivamente tenemos que orar y ellos lo hicieron, pidieron a Dios dirección. Daniel se presenta, pues le dice al capitán que se va a presentar ante el rey. Se presenta ante el rey y le dice, yo te puedo contar el sueño y te lo puedo interpretar porque Dios lo puede hacer. Así que aquí le cuenta la famosa historia de la estatua de Nabucodonosor. ¿Por qué la estatua de Nabucodonosor? Bueno, porque el sueño lo hizo Nabucodonosor y porque la cabeza como tal representa a Nabucodonosor. Voy a ser rápido, voy a ser breve, no quiero extenderme, porque lo que vamos a ver aquí en este sueño es la introducción, como les dije, de la parte profética, pero aquí vamos a ver es la parte política, que ya Dios le estaba revelando a Daniel a través de Nabucodonosor lo que iba a suceder con todos esos imperios y con pues el pueblo de Israel. Así que vemos la cabeza de oro representando al imperio babilónico. ¿A quién? A Nabucodonosor. Yo me imagino que cuando Daniel le cuenta, bueno, esa cabeza eres tú, me imagino que Nabucodonosor se hinchó, no sé, se sintió grande, pero ojo, no todo en esta tierra es para siempre. Hay un para siempre, hay una eternidad muy segura, pero es con Dios. Pero sin Dios nada es seguro. Y aquí en esta tierra lamentablemente tenemos un fin también. Así que este imperio va de 605 a 539 años antes de Cristo. Y pues representado por el oro porque llegó a ser el imperio más poderoso del mundo actualmente. Incluso no hay otro imperio que se registre en el mundo como el de Babilonia. Sin embargo, este imperio no iba a durar y fue derrumbado, fue conquistado Babilonia por los medos y los persia. Es decir, que ahora este pecho y estos brazos que vemos en la estatua representa a Medio y a Persia, con el signo de la plata, o representado por la plata, porque incluso Darío I es quien fue el primero en utilizar las monedas de plata. Por eso es que hoy en día le decimos al dinero plata, porque desde allí, desde esa época, comenzaron a usarse pues la plata como símbolo de intercambio comercial. Bien, luego pues termina siendo Ciro el rey de Medio y Persia, pero ahora Medio y Persia no dura tampoco toda la vida. Tuvo su fin en el año 331 a.C., en el que aparece un personaje muy famoso, Alejandro el Grande, siendo muy joven, de 20 a 25 años, en ese segundo escalón de la vida, como le digo yo, en el que estoy, pues logró conquistar a Medio y a Persia. ¿Y ella de dónde era? Pues el gran griego. Él era un griego, así que este vientre y este muslo de la estatua representa a Grecia. Alejandro tenía su adoración por el dios Baco, creo que es Baco el nombre, que era el dios del alcohol. Es decir, por cada batalla, por cada conquista que él hacía, vencía, pues se postraba, y la manera de postrarse ante su dios era tomando licor, era tomando alcohol, y pues llegó a morir con 33 años. Y ahora sí vemos en las piernas de hierro, el Imperio Romano. ¿Por qué, Liliana? Bueno, ya en el año 168 a.C. comienza el Imperio Romano, porque los césares comenzaron a conquistar a Grecia y fue realmente conquistada. Este Imperio Romano, ¿por qué se representa con el símbolo del hierro, las piernas de hierro en esta estatua? Porque sencillamente en ese tiempo empezaron, de hecho fue un imperio cruel, de ahí fue que se decretó la crucifixión, todos estos castigos crueles y fuertes, pero aquí es donde comenzó en esta época a usarse las armaduras, las herramientas, todos de hierro. Por eso está bien representado y podemos afirmar que realmente estas piernas representan a Roma. Ahora, este es el cuarto imperio que vemos en esta estatua. ¿Qué pasa con los pies? Dice el sueño, cuando lo está contando Daniel, que estos pies eran de hierro y de barro. Los pies, ¿cuántos dedos entre el total tenemos? 10 dedos, ¿verdad? Pues estos 10 dedos representan a las 10 tribus bárbaras, que más adelante vamos a entrar más en detalle. Pero estas 10 tribus bárbaras actualmente es como lo que conocemos Europa. Aquí les dejo una tablita. En la segunda columna pueden ver los países europeos actuales. Hay 3 que fueron destruidos. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Y estos reinos divididos no son un imperio, porque como lo dice el nombre, reinos divididos. Por eso el quinto imperio es el quinto divino, el cual va a venir representado por la roca. Porque dice el sueño, cuando lo está contando Daniel, que vino una piedra y pues tocó, destruyó a los pies y por ende a todo, a la plata, al bronce, al hierro y al oro. Pero esta piedra es representada por Jesús. Jesús,
quien viene en su segunda venida a buscar a su pueblo y a destruir todos esos imperios, todos esos reinos que quedan en los pies, porque estos barro y este hierro representan realmente a todo este mundo, a todo este planeta, a los países, yo diría a los países latinos que hoy en día son los más débiles, y los países representados por el hierro serían los países del primer mundo, los ya desarrollados. Ahora sí, ¿qué pasó con Daniel? Después de haber contado e interpretado eso. Bueno, ya Nabucodonosor entendió que su reino no iba a ser para siempre. Incluso llega a colocar a Daniel como gobernador de Babilonia y a sus amigos, a Sadrach, Mesach y Abednego, como socios allí en el negocio de Babilonia. Muy parecida a la historia también con José. ¿Se acuerdan? Que José también llegó a ser gobernador de Egipto. Bueno, este llegó a ser gobernador de Babilonia. Bien, ahora vamos a una historia también muy famosísima, que es la del horno de fuego, en el que los 3 amigos de Daniel fueron juzgados mal. Porque había un decreto que el que no se postrara ante el rey, pues tenía que ser echado en el horno de fuego. Estos 3 amigos, al momento de que todos se empezaron a postrar, no se postraron. Porque delante de quién nos tenemos que postrar. Delante de Dios, no delante de ningún ser humano, ni del pastor, ni de la hermana, ni ningún presidente tampoco. Y he visto tanta idolatría, y por eso es que actualmente en Venezuela estamos como estamos, y me incluyo porque soy Venezuela igual, porque hay mucho paganismo, hay mucha idolatría, y lo que se está viviendo en Venezuela y a nivel mundial también es espiritual. La lucha es espiritual y no lo queremos entender. Pero bueno, ¿qué pasó? Echaron a estos 3 amigos porque no se postraron ante el rey al horno de fuego. Pero desde afuera todos ven una cuarta sombra. ¿Quién será? ¿Daniel? Realmente Daniel no se cuenta qué pasó ahí, si Daniel estaba en el baño y por eso no llegó a postrarse, o si Daniel se llegó a postrar, que no lo creo. Resulta que esta cuarta sombra era el ángel de Dios protegiendo, cuidando de la vida de sus hijos. Maravilloso cómo Dios usa sus ángeles, cómo nos protege, cómo nos cuida. Así que fueron ordenados a que se lo sacaran, y cuando salen, ¿ustedes qué creen cuando nos quemamos? Mira, yo me llegué a quemar una vez el cabello, y el cabello, porque me acerqué a la hornilla de la cocina y el cabello me olía a humo, a quemado. Ellos ni siquiera, dice la palabra y lo registra, que no olían ni siquiera a fuego, a cenizas, ¿sí? Así que qué maravilloso cómo se puede ahí manifestar el poder de Dios. Y de hecho se decretó que todo aquel que blasfemara contra Dios, pues tenía que ser descuartizado. Que el rey todo era vamos a matar. Bueno, Nabucodonosor llega después de tener otro sueño, un árbol frondoso, no vamos a entrar mucho en detalle, las ramas fueron cortadas, pero las raíces firmes. ¿Por qué será? Este árbol, después que lo interpreta Daniel a Nabucodonosor, le dice que representa a su reino, a propio de Nabucodonosor. De hecho, Nabucodonosor se enferma, pero lo que quería aquí demostrar Dios a Nabucodonosor es que tenía que humillarse. Quien pone y quita reinos, presidentes, es Dios. Por eso entiendo lo que está pasando en Venezuela y que entiendo que es una situación espiritual. Y resulta que bueno, él se humilla ante Dios, termina humillándose ante Dios y creyendo en Dios. Maravilloso. Luego aparece una cuestión de la escritura de la pared, una mano que empieza a escribir y nadie puede interpretar la escritura, nadie puede traducirla, y resulta que la escritura dice Mene, Mene, Tekel, Pérez. Mene significa, lo voy a leer por acá, contó Dios tu reino y ha puesto fin. Tekel significa pesado en balanza y hallado falto. Pero Pérez, que me encanta, Pérez significa reino roto y dado a los medos y Persia. Interesante. Entonces podemos aquí reafirmar que de la cabeza de oro que representa el imperio babilónico viene el imperio de Medio y Persia en los pechos y en los brazos. Entonces, mejor dicho, no pudo haber sido. Vamos ahora sí a entrar en la parte profética de este libro de Daniel. Ya no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, esta parte profética sí vamos a entrar mucho en detalle, nos vamos a extender mucho, pero espero que se queden allí conectados, saquen su cuaderno si no lo han sacado, tanto ya a tiempo, y sobre todo de la Biblia, porque vamos aquí a leer algunos textos bíblicos, aunque no todos, porque en ahora. En este capítulo 7 hay una visión que Dios le muestra a Daniel y también se la interpreta en este mismo capítulo. Vamos ahora sí a ver en esta estatua que vamos a ver reflejado capítulo 7 y capítulo 8 incluso unos animales, unas bestias, unas cuestiones raras allí. ¿Y por qué tiene similitud con el capítulo 2 de Daniel? Bueno, vamos a ver aquí 4 bestias en la visión. Bueno, para hablar de las 4 bestias tenemos que entender algo muy clave y lo voy a leer incluso en el capítulo 7, ¿verdad? Vamos a hablar del capítulo 7. Versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. 4 vientos en el gran mar.
Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué significa vientos? Vientos en la palabra de Dios, y aquí voy a dejar los textos bíblicos, significa batallas, guerras, ¿sí? ¿Qué significa bestia? Bestia significa reyes, reinos, imperios, y el mar, muy claramente nos afirma Apocalipsis también, que el mar significa muchedumbre, naciones. Entonces quiere decir que había 4 batallas en el pueblo, batallándose por los 4 imperios. Entonces aquí vamos a ver son la parte religiosa, esta guerra espiritual en el que fueron derrocados imperio por imperio, ¿sí? A través de estas 4 bestias. La primera bestia dice que es como un león. No dice que es un león, dice que es como un león. Entonces bestia no es animal. De hecho, esta bestia como león dice que tiene alas de águilas. Ya vemos, león representado por Babilonia. Y de hecho este león con alas era el símbolo de la mascota del dios Marduk, el dios pagano de ellos. Entonces, claramente podemos volver a reafirmar que aquí está representando el imperio babilónico. Pero ahora, estas alas de águilas, ¿qué representan? Las alas en la Biblia representan velocidad, representa audaz. Entonces, este va a ser un reino muy audaz, muy veloz. Ahora dice que estas alas después fueron arrancadas. Cuando una ave le arrancan las alas, ¿qué pasa? Se debilita. Asimismo pasó con Babilonia, llegó a ser debilitada, por eso logró ser conquistada. Y dice que se logró tener que esta bestia llegó a tener un corazón como de hombre. ¿Qué pasó con el sueño que tuvo Nabucodonosor del árbol frondoso, pero que las raíces estuvieron firmes y que al final se humilló ante Dios? ¿Termina representando realmente a Babilonia? Sí, representando a quien, a Nabucodonosor. Ahora, la segunda bestia dice que es como un oso, que dice que tenía un costado más alto que el otro, o más levantado que el otro. ¿Quién es el segundo imperio que viene? Medo y Persia. Persia es el lado levantado del oso, y Medo, que siempre fue un reino inferior, es el de costado más bajo. Dice que este oso le sale de su boca 3 costillas. ¿Y a quién representan? Yo solamente lo voy a mencionar. De hecho, le voy a dejar el link acá abajo de Biblia Fácil, donde tiene el estudio extenso de Daniel. Me ayudó mucho para este estudio también, y yo pues quisiera que ustedes también lo puedan ir a ver. Bien, estas 3 costillas representan a las 3 conquistas que llegó a tener Medo-Persia para lograr conquistar a Babilonia. La primera fue Lidia, la segunda fue Egipto y la tercera fue ya Babilonia. Ahora, la tercera bestia dice que es como un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas. Representando a quién, a Grecia, dice que tiene 4 alas, es decir, que fue más veloz, fue más astuto que el oso, es decir, que Medo-Persia. Ahora, dice que tiene 4 cabezas. ¿Qué representan esas 4 cabezas? Alejandro Magno, luego de morirse por la cantidad de alcohol que tomó, no tenía heredero preparado para tomar su reino, por decirlo así, porque él sí tenía un hijo, pero este hijo estaba muy menor y no podía tomar el reinado, no podía tomar el poder, y sí tenía un hermanastro llamado Filipo, quien llegó a tomar el poder. Llegó a ser el sustituto, sin embargo lo matan a él y al hijo de Alejandro, y de allí sale un famoso general que se llama Antígono, quien que iba a postularse como el rey allí de Grecia, pero 4 generales también por allí se adelantaron y en sus provincias se postularon rey. Entonces, cabeza significa rey, reyes. ¿Y quién eran esos 4 generales? Yo se los nombro. Ptolomeo era uno, Casandro era el otro, Lisímaco y Seleuco fue el cuarto general, quienes en sus respectivas provincias se lograron postular, autoproclamarse como reyes. Bien, ahora vemos una cuarta bestia que no nos menciona la semejanza a un animal, pero sí nos menciona unas características que nos va a llevar a un suceso, un evento muy clave, porque dice que esta bestia era espantosa, terrible y muy fuerte. ¿Qué pasa en una batalla? Una batalla es espantosa, es terrible porque hay muertos, pero sobre todo hay fortaleza, porque siempre hay uno que vencedera. Hay uno que vence, hay uno que triunfa y hay otro que sencillamente destruido, derrocado. Así esta bestia representa la batalla de Pigna, en la que Roma totalmente llega a conquistar a Grecia.
las piernas de hierro, pero dice que esta cuarta bestia tiene dientes de hierro. Entonces nos lo vuelve a reafirmar. Hierro representa a Roma. Además de estos dientes, dice que tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos, como ya lo había dicho, representan los 10 dedos de los pies, que representan las 10 tribus bárbaras. Pero dice que estos 10, 3 son destruidos y nace un cuerno pequeño. Y ahí nos vamos a detener un poquito. Estos 3 son los 3 que no vemos representados en Europa porque fueron destruidos. Estas 3 tribus destruidas fue en el periodo de 351 y 476 después de Cristo. 476 después de Cristo. ¿Se recuerda que hasta ahí era el final del Imperio Romano? De allí comienza a postularse ya, a establecerse esas 7 tribus representadas por los reinos divididos de Europa, ¿ok? Ahora, entremos en el detalle del cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Antes de decir quién es el cuerno pequeño, yo voy a mostrarle las características que nos dice la palabra. Dice que tiene ojos. Los ojos que representa para la Biblia: inteligencia, conocimiento, astucia. Es decir, que ese cuerno es astuto, tiene conocimiento. Va a tener poder del conocimiento. Interesante. Dice que tiene boca que habla blasfemia. Vamos a irnos a un texto bíblico que me encantó esa referencia que nos dio el pastor en Biblia Fácil. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿A quién le están diciendo blasfemia? A Jesús. ¿Por qué? Porque le perdonó los pecados del paralítico. Todo lo que sea perdonar pecados fuera de Dios para el pueblo es blasfemia. Entonces, ¿quién se le ha dado el poder de perdonar y decirle a una persona: tus pecados te son perdonados, aquí en la tierra? ¿A quién será? ¿No se tienen alguna idea? Vámonos a la otra característica. Dice que cambiará los tiempos y la ley. Vámonos a la historia. Resulta que Constantino, un gran emperador, resulta que en su poder en el siglo V llega a cambiar la ley. Y el mismo libro de catecismo lo afirma. Vemos en la Biblia católica, la Biblia universal, los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo. No lo voy a buscar, pero ustedes ya lo saben. Pero en el catecismo vemos que cambiado los 10 mandamientos, unos que otros. Y qué curioso que uno de los que que más énfasis le hicieron fue, y más estudio incluso le hicieron, fue el del día sábado. Porque Constantino, quien se volvió al cristianismo, vino con sus creencias paganas y claro, yo vengo adorando al dios del sol, yo voy a hacer que también estos adoren al dios del sol. El dios del sol se adoraba los días domingos. Sol, sun, Sunday, domingo, curioso, todo esto fue cambiado. ¿Cambió qué? Tiempos, cambió leyes. Entonces, ¿quién representa este cuerno pequeño? Efectivamente, al poder papal. Y si vamos un poquito a la historia, el 538 después de Cristo es que la última tribu de las 10 tribus bárbaras llega a ser destruida. Y allí es donde se le da ese poder absoluto al sistema católico, ¿sí? Para cambiar, para hacer y deshacer y hablar contra Dios y qué sé yo, y cambiar todo lo que a su conveniencia. Pero no todo dura para siempre tampoco. Porque de hecho en 1700, tengo por aquí la fecha 98, es donde es prisionero el Papa por vertir. Pero algo curioso que pasa, que vamos a leer, es en el versículo 25 del capítulo 7, donde dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Curioso. 538, la última tribu destruida. 1798, prisionero el Papa. ¿Cuánto tiempo pasó allí? 1260 días. Voy a dejarlo aquí una tablita para que saquen sus cuentas, y donde un tiempo equivale a 360 días, dos tiempos, o los tiempos, que serían dos tiempos, equivale a 720 días, lo tengo por aquí porque bueno, y medio tiempo a 680 días, es decir, 1260 días, 1260 años, que fue lo que duró el poder absoluto del Papa. Ahora sí, entramos en el 8º capítulo, donde habla de dos animales muy curiosos porque representan unos eventos que se repetían mucho en el pueblo de Israel.
el carnero y el macho cabrío, también representado por allí con estas tribus, con estos imperios, con estas cosas. Este carnero, que es el primero que vamos a hablar, representa a Medo y a Persia. ¿Por qué, Liliana? Fíjense que este carnero dice que tiene 2 cuernos, uno más alto que el otro. Oso levantado a un costado más alto que el otro. Persia superior a Medo. Entonces representa a ¿quién? A Medo y a Persia. Dice que hería, dañaba, destruía, mataba en 3 direcciones. ¿A quién representa? A las 3 conquistas que habíamos leído: Lidia, Egipto y Babilonia. Y este carnero, ¿dónde se ve reflejado? Repetitivamente. En los sacrificios. En el santuario. También se presentaba un carnero y se presentaba un macho cabrío. Macho cabrío es el segundo animal que hemos representado aquí. En el versículo 21, a Grecia, ahora el cuerno del macho cabrío. Pero dice que tiene 4 cuernos, cuando fue quebrantado el primer cuerno. Alejandro es muerto, no tiene heredero, matan a Filipo y al hijo, y quedan 4 generales. Son estos 4 cuernos que vemos acá, que destruyen al cuerno de Grecia. Y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado y en lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Un cuerno pequeño, ya lo habíamos mencionado en las bestias anteriores. Pero ¿de dónde salió ese cuerno pequeño? De uno de ellos. ¿De uno de ellos quiénes? De los 4 vientos, porque al final del versículo 8 dice que hacia los 4 vientos del cielo. Viento significa batallas. La batalla de Pigna. De la batalla de Pigna, donde logra Roma conquistar a Grecia, es que sale ese cuerno pequeño. Dice que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se extendió. De hecho, Roma, la capital de Roma, fue trasladada a la sede por Constantino a Constantinopla, una ciudad famosa llamada gracias a él. Y dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Estrellas representan ángeles, pero también representan líderes espirituales. Ahora estamos hablando de que como se extendió horizontal, se extendió también vertical. ¿De dónde se originó el pecado? Del cielo. Esa fue la primera batalla. Vamos entonces a trasladarnos en el cielo, ¿sí? La parte celestial. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Por quién? Por el príncipe. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Mira que ya 3 veces está mencionando un continuo sacrificio. Y téngalo por allí en mente porque vamos a entrar ahora en otra visión también, en otra profecía. Y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Mira, Daniel había entendido todas esas interpretaciones, como nosotros lo venimos entendiendo. Y ahora que tenemos la historia más, porque tenemos más base. Daniel por fe lo creyó y lo entendió. Luego el santuario será purificado. ¿Qué santuario? El santuario celestial. Pero Daniel entendió que era el santuario celestial. Él pudo haber entendido que era el santuario terrenal. Pero hay una pregunta que nos hacemos y que se puede haber hecho Daniel: ¿para cuándo es? Ahí manda un ángel y le explica y le dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, versículo 17. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Era para el tiempo de Daniel? No. Tenía que cumplirse todos esos imperios. ¿Cuándo iniciaba estos 2300 años? Sigamos leyendo. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Jesús. Ungir. ¿Por qué Jesús tenía que ser ungido? ¿Fue ungido Jesús aquí en la tierra? Téngalo por allí. ¿Sabes pues y entiende que desde nos está dando el inicio, vamos a entrar? La pregunta es: ¿desde cuándo comienzan las 2300 tardes y mañana? Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la ciudad, la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Desde la restauración, si nos leímos y estudiamos Esdras, Nehemías, pudimos ver cuando el pueblo fue cautivo que vino Esdras bajo el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C., en que se decreta apenas la totalidad, donde se le da todo el material, por decirlo así, todo el poder al pueblo para que pueda restaurar Jerusalén. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Para restaurar y edificar a Jerusalén. Pero fue justo en el año 408 a.C., en el libro de Nehemías, no lo podemos confirmar, donde se restaura en su totalidad la Jerusalén. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de 457 hasta 408 años? 7 semanas. ¿Por qué 7 semanas, Liliana? Dice que será 7 semanas y 62 semanas. Lo que vamos a leer. Entonces, 7 por 7 son 49. 49 días, 49 años han pasado hasta que se restauró en su totalidad Jerusalén. Y después de todo este tiempo ha quedado restaurada Jerusalén. ¿Pero hasta dónde iba a ser? Hasta el Mesías príncipe. Pero mira lo que dice el versículo 27. Y por otra semana, porque 62 más 7 son 69, pero nos falta una semana. Y dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se acuerda del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo será el continuo sacrificio? ¿Dónde se va a romper? Hasta la mitad de una semana. En el año 27 es donde se unge Jesús, donde es ungido el Santo de los Santos, su bautismo. Interesante. Ahí en ese año 27 se cumplen las 62 semanas, pero falta una semana que a la mitad es donde se va a romper el continuo sacrificio, donde se va a romper las ofrendas. ¿Y de dónde justamente cae esa mitad de semana? En el año 31 después de Cristo, en la crucifixión de Cristo. ¿Dónde se cumple la semana? La semana se cumple en el año 34 después de Cristo, en el apedreamiento de Esteban. Y le voy a dejarles el texto bíblico para que también nos extendamos y allí busquen ustedes y pues entiendan un poquito más y tengamos referencias realmente bíblicas y que no es solamente historia, ¿ok? Estos 490 años son parte de la profecía de los 2300 años. Ahora, ¿cuántos faltan para cumplir esos 2300 años? 1810 años. Y si le sumamos esos 1810 años, 34 años, que fue el año en que fue apedreado Esteban, ¿en qué año nos cae el fin, donde se cumpliría esos 2300 años? En 1844. Ahora les hago una pregunta, vayámonos a la historia. ¿Qué pasó en 1844? Exactamente el 22 de octubre. Un famoso evento del Gran Chasco. Es que hubo un movimiento, lo voy a poner en contexto brevemente, un movimiento millerista dirigido por Guillermo Miller, quien ellos se dedicaron a estudiar esta profecía y creyeron que ese tiempo del fin era el fin de la tierra, porque creyeron que el santuario que iba a ser purificado, donde estaba allí la clave está en el santuario y en los tiempos, que ese santuario iba a ser el terrenal. Es decir, que iba a ser la tierra. Y colocaron fecha de la venida de Jesús. Pero ¿qué nos dice Mateo? Que ni de la hora, ni el día sabe, sino el Padre. ¿Por qué tuvieron la potestad de ponerle fecha a la venida de Jesús? Y de creer eso. Pasó, sucedió, lo creyeron, no vino Jesús, se llevaron su gran chasco, pero resulta que en Apocalipsis, estas citas que vamos a ver allí, nos refleja que el santuario que iba a ser purificado era el celestial. Porque el cuerno pequeño donde estaba finalmente atacando al cielo. Pero es allí en 1844 donde en el cielo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, donde el velo se rasga. Podemos ver las referencias, de hecho, incluso del Apocalipsis, donde claramente Jesús ahora sube a otro nivel como sumo sacerdote y ahora está allí en el lugar santísimo intercediendo por nosotros. Maravilloso. Allí es donde se termina esta profecía de 2300 tardes y mañanas. Y que lamentablemente se distorsionó. Aquí podemos ver la tabla ya, la gráfica completa de los tiempos. Efectivamente tenemos citas bíblicas que nos comprueban todas estas referencias de los tiempos de esta profecía que ya se cumplió también. Ahora, hay una promesa maravillosa y yo quiero terminar este episodio de Daniel con el capítulo 12. Leyendo del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel,
Jesús, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Yo espero estar escrito en el libro. Y una parte poderosa para estar escrito en el libro es sellar tu pacto por el bautismo. Que una persona muere y no se bautizó, pero se arrepintió en el último momento, en el último minuto de su agonía de muerte. Misterios, dejémoselos a Dios. Pero claramente Dios nos dice que todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo, pero el que más no crea será condenado. Marcos 16:16. Bien, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí estamos viendo la roca que está derrumbando los pies. Estamos viendo la venida de Jesús. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amigos, les quiero invitar a que estudiemos profecías, a que entreguemos nuestra vida a Dios. Estamos en los tiempos, estas luchas, estas manifestaciones, estas guerras, estas pestes, estas enfermedades, este coronavirus, son tiempos del fin. Son señales del tiempo del fin. ¿Qué más vas a esperar para entregar tu vida? ¿Qué es lo que te aparta de Dios? ¿La televisión? ¿El celular? ¿La novia o el novio? No sé, tus amigos, la droga, el alcohol. Mira lo que le pasó a Alejandro. Y no hay nada mejor estar en compañía de Dios, porque con Dios, todo. Sin Dios, nada. Así que, mis queridos amigos, la trivia no se nos va a pasar. Así que aquí se las dejo. ¿En qué año comienza las 2300 tardes y mañana? Opción A, 457. Opción B, 408. Opción C, 27 después de Cristo. ¿Cuál será? Ustedes allí lo pueden decir acá abajo en comentarios. Así que bendiciones, los espero en el próximo video.